Entonces, el estudio de nuestra lección esta semana, que es la tercera lección del estudio del Pacto Eterno, se titula Por siglos perpetuos. Y vamos a hacer lo siguiente, como lo venimos haciendo, vamos a resaltar, y lo hemos hecho en nuestro estudio, justamente la diferencia que hay entre el falso evangelio, que se basa en un falso diagnóstico de cuál es el problema del hombre, y anuncia una solución a este supuesto problema legal que tendría el hombre, y este problema legal habría sido creado por un Dios imaginario, que como el Moloch Baal, desea que su justicia sea satisfecha por el castigo del pecado. Y este no es el Dios verdadero. Este es un Dios que no se preocupa por el estado de sus hijos y que no puede ejercer misericordia hasta que sea satisfecha su justicia, hasta que el pecado sea castigado. Eso es lo que, digamos, lo que hemos reflejado en nuestra lección, está reflejado en el libro de Trinidad de Casa Editora Sudamericana. Entonces, ¿y de dónde viene esto? Nosotros sabemos de dónde viene. Viene de Roma, porque este es parte del vino de Babilonia. Entonces, ¿qué leemos en el libro de la Trinidad? El amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia, antes que. Y esto es importante que lo leamos racionalmente, lo está diciendo, antes que se satisfaga completamente la justicia, Dios no puede ofrecer misericordia a los pecadores. Y después explica cuándo se satisface esa justicia y cómo. Y viene la próxima párrafo, dice, sin embargo la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? Ahora, ¿qué requería esa justicia? ¿La muerte? Y aparentemente sí, porque esto es lo que dicen nuestros teólogos. ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina? ¿Una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? Y en esto creen nuestros teólogos, y es triste, pero es así. Ahora, pero este no es el Dios de la Biblia. Nosotros insistimos, dicen nuestros teólogos, en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte. Ahora, esa justicia, según ellos, se satisface por la muerte. Y en este caso, en vez de la nuestra, la de Cristo, como un castigo por el pecado. Entonces, para este Dios, al que adoran nuestros teólogos, la justicia es el castigo. Esa es la justicia de este Dios. Y ese castigo es la muerte. Y si la ley de Dios establecía esto, quiere decir que el que aplica la muerte y el creador de la muerte, antes de que existiera el pecado, es este Dios. Pero eso es una barbaridad, es una abominación. Entonces, ¿qué pasa? Este Dios es un Dios que necesita que su justicia sea satisfecha y se satisface castigando. Este es el Dios que castiga por la muerte, o sea, castiga matando. Y una vez que castigó y mató, ¿qué misericordia puede ejercer? Y si mató en nuestro lugar a Jesús, ¿qué misericordia ofrece él? Ninguna, porque ya su justicia fue satisfecha y no hay perdón gratuito. No ofrece gracia, no es un Dios amante que perdona gratuitamente los pecados de su pueblo como Jehová, el Dios de la Biblia. Pero esto es lamentablemente lo que aparece en el libro de la Trinidad de la Casa Editora Sudamericana, y aparece ahí porque es lo que enseña Roma, esta es la doctrina de Roma. Este es el vino, es el alimento justamente y la bebida de la mesa de los borrachos, ¿no? Que los lobos vestidos de oveja trajeron a la iglesia adventista. Y en nuestra lección del 27 de febrero aparece este mismo concepto. O sea, ese Dios que tiene que castigar al hombre, y Jesús se interpone y recibe el castigo de Dios en vez del hombre. Entonces, cuando ese Dios ya castigó, ¿qué misericordia puede ofrecer? El único que se ha pegado a nosotros, ¿quién es? Es el bueno, el Dios Hijo, y el otro es el Dios malo, que no puede amar ni perdonar antes de castigar. Pero esto es una aberración, esto es la doctrina de Roma, y está en medio de la iglesia adventista. Ahora, ese es el falso evangelio. Entonces, la solución al problema legal es que Jesús se pusiera entre nosotros y este Dios, y que recibiera el castigo de este Dios por nosotros.
Entonces el que nos redimió de Dios y de su castigo, ¿quién es? El Dios Hijo. ¿Y quién es el malo? El que nos quería castigar. Esa es la enseñanza de Roma. Esa es la doctrina del príncipe de este mundo. Por eso, este falso evangelio se enfoca en aplacar la ira de este falso Dios con la muerte de Cristo, como un castigo por el pecado, satisfaciendo de ese modo su sed de justicia, su sed de sangre, y deja al hombre en su misma condición, enfermo, sin sanarlo de la lepra del pecado, porque lo único que le interesa es satisfacer su justicia. ¿Y cómo queda el hombre? Y enfermo, de lepra. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida. Ahora, ¿pero qué dice el Dios verdadero? Misericordia quiero y no sacrificio. Él no pide sacrificio, Él no quiere castigo, ni la muerte de nadie. Quiere misericordia. ¿Y qué significa eso? Quiere que su amor vuelva a estar en nuestros corazones. Ese es el objetivo del Dios verdadero. Que volvamos a tener escrita en nuestra mente y en nuestro corazón lo que teníamos antes que Satanás escribiera su ley. Lo que él tenía escrito en su mente y su corazón para transformarnos en sus hijos. Eso es lo que Dios quiere. Quiere nuestra sanidad, quiere nuestra felicidad. No quiere castigarnos. Ese es un invento de Roma. Y nuestros teólogos lo que enseñan es la doctrina de Roma, completa. No solamente enseñan la Trinidad, enseñan todo lo asociado a la Trinidad. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Estaba enfermo con la lepra del pecado, porque Satanás lo había inoculado con el pecado, como las serpientes ardientes en Israel habían inoculado con el pecado, con el veneno. ¿A quién? Al pueblo de Dios. Y esta es la enfermedad que había llegado a su máxima expresión en los hombres que vivían en los días de Noé, como lo serían los hombres que vivieran en nuestros días y no creyeran al verdadero evangelio. En cambio, el plan de redención, anunciado por el Evangelio Eterno, es la verdadera solución que, antes de la creación del mundo, Dios había planificado darle al verdadero problema que afectó a sus hijos cuando llegaron a conocer la ciencia del bien y el mal. Cuando Satanás escribió en sus mentes y en sus corazones lo que él tenía escrito en su mente y en su corazón, la ley que lo guiaba a actuar como él actuaba, la ley del pecado, la maldad, el mal tesoro de su corazón, para convertirlos en sus hijos, en hacedores de maldad. Y por supuesto, Satanás no quiere que Dios transforme a ninguno de sus hijos en árboles buenos. Quieren que sigan siendo malos para que ninguno se salve. Como Lucifer, que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, teniendo la ley de Dios, el amor de Dios escrito en su mente y en su corazón, siendo árboles buenos, que tienen un buen tesoro en sus corazones. Adán y Eva llegaron a ser árboles malos, que tenían un mal tesoro en sus corazones, árboles que dan frutos malos y no pueden dar frutos buenos. Entonces, fíjense qué dice Dios: misericordia quiero y no sacrificios. No quiero sacrificios de árboles malos, quiero árboles buenos que tengan misericordia. Ahora, ¿pero qué nos presentan nuestros teólogos? A un Dios que no puede ejercer misericordia antes de cobrarse su deuda. A un Dios malo, a un árbol malo. Ahora, pero esa es la imagen de Satanás. ¿Qué es lo que Dios le dice a Satanás? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y ese es el misterio, cómo apareció en un árbol perfecto la maldad. Esa la creó él, el padre de la maldad. Y esto es lo que Dios nos enseña. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Y qué buscó hacer él? Corromper a todos los hombres para que todos tuvieran su ciencia, a todos los seres creados para que todos tuvieran su ciencia en su mente, para que sean iguales a él. Y por eso empezó a haber árboles malos, primero entre los ángeles y ahora entre los hombres. Y como Jesús enseñó, el hombre bueno, el que es como su padre, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. El que es hijo del malo tiene un mal tesoro en su corazón. Ese es el problema del hombre. Y nosotros tenemos un mal tesoro en el corazón. Eso es lo que pasó con Adán y Eva y pasa con nosotros. Y en Mateo 7, 17 y 18 Jesús dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
¿Qué fruto podían dar Adán y Eva? Frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Dios no puede dar un mal fruto. Ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Podemos nosotros siendo malos dar frutos buenos? No, está claro. Ese es el problema del hombre. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Quiere deshacer justamente esto, porque nosotros somos esclavos del pecado y no podemos dar frutos buenos por nuestra cuenta. El hombre era esclavo del pecado y no podía dar frutos buenos, estaba condenado a dar frutos malos y el pecado lo llevaría a la muerte. La paga que el pecado todo le daría sería la muerte. Esa no es la justicia de Dios, es la paga que el pecado le da al pecador. Y no solo él, sino también la tierra cayó bajo maldición y toda naturaleza fue corrompida por el pecado, por la obra del príncipe de este mundo, que el príncipe de este mundo empezó a hacer en ella. ¿Quién la corrompió? Él mismo corrompió la mente y el corazón del hombre. Y por eso Dios le dijo a Adán que la tierra sería maldita por su causa, por lo que él hizo, porque permitió que Satanás se convirtiera en el príncipe de este mundo y la tierra estuviera bajo su poder, y él haría justamente, corrompería a la creación. Y la tierra le daría espinos y cardos, y los animales se comerían unos a otros. Como leemos y el hombre moriría. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué? Como dice Pablo en Romanos 23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado lleva a la muerte, no Dios. Más, la dádiva de Dios, lo que Dios quiere darle a sus hijos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el verdadero plan de redención tiene un doble propósito. Y no es satisfacer a un Dios agraviado. No tiene nada que ver eso es un verso. El objetivo del plan de redención es primero redimir al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte, de ser esclavo del pecado y el príncipe de este mundo, pagando el precio de su redención. Porque Dios nos compró por precio. Aunque éramos hijos de Él, nos volvió a comprar por precio, para redimirnos de la esclavitud, no para castigarnos, para redimirnos de la esclavitud. Y después, una vez que hubiéramos sido liberados de la esclavitud y pudiéramos elegir, restaurarnos a nuestro estado original, haciendo nacer, de hacer de nuevo al hombre, volviendo a escribir la ley de Dios en su mente, en su corazón, transformándolo nuevamente en un árbol bueno que da frutos buenos y en vez de morir como consecuencia del pecado, tiene vida eterna. Eso es lo que Dios quiere hacer, ese es el verdadero evangelio. Y eso es lo que Satanás quiere negar, porque quiere impedir que ocurra en medio del pueblo adventista. Y por supuesto, el plan de redención abarca toda la creación para liberarla de la esclavitud, de la corrupción, como dice Pablo, de la sujeción al príncipe de este mundo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice en Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, porque es esclava de la corrupción, como el hombre es esclavo de la corrupción de su mente, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aunque hasta que no redimiera al hombre, hasta que no lo comprara por precio, Dios no podría empezar a deshacer la obra que Satanás había hecho en él. Puso inmediatamente en marcha el plan de redención, el pacto eterno. ¿Cuándo? Apenas pecaron, Adán y Eva pecaron. En el tiempo del antiguo pacto, que va desde Adán hasta Jesús, Dios empezó a justificar gratuitamente, por la fe, a los hombres que creyeran a su promesa de redención, la promesa de salvación y de vida eterna, y se arrepintieran de sus pecados y fueran a Él con fe, para que Él los justificara y se hiciera cargo de pagar las deudas de sus pecados. Aunque no fueron perfeccionados, llegaron a ser vencedores y fueron salvos por la fe, que por supuesto tienen la salvación y la vida eterna. Como leemos en Hebreos 11, 13, 39 y 40. Conforme a la fe murieron todos estos, hablando de los padres de la fe, sin haber recibido lo prometido, porque la promesa llegaría con el nuevo pacto, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque la promesa del reino de Dios, del evangelio del reino de Dios, lo recibirían los hombres que hubieran sido redimidos.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque eso es lo que Dios promete hacer, hacernos de nuevo perfectos. ¿Qué parte de nosotros? No nuestra parte física, ahora. Eso lo va a hacer en la segunda venida, sino perfeccionar nuestra mente, transformar nuestra mente de vuelta a su estado original. ¿Quién se apiadó de ellos? Fue misericordioso, quitó de ellos sus pecados, los cargó y se comprometió a pagar por ellos. Fue Jehová, nuestro Dios y Padre. Pero Roma quiere negarlo. Y nuestros teólogos dicen que hasta que Jesús no pagó, Dios no pudo hacer eso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no perdonó a nadie? No tiene sentido, es irracional lo que afirma. Al perdonar y cargar nuestros pecados, Él se hizo el responsable de pagar por nosotros la deuda de nuestros pecados. Él no es nuestro acreedor, es el garante de nuestra salvación. Ese es el pacto eterno que Dios estableció con el hombre. Y fíjense lo que Dios hacía, ¿está esperando castigarlos? No, estaba cargando sus pecados, como leemos en Isaías 43, 23 al 25. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Ahora, hay un micrófono que quedó abierto ahí. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hacía Dios con los pecadores? ¿Los castigaba? No. ¿Qué hacía? Cargaba él los pecados de su pueblo. Ahora, ¿sí iba a castigar él mismo por cargar los pecados de su pueblo? No, él iba a pagar por esos pecados. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Porque una vez que Dios perdona a su pueblo, ya está, borras justamente esa deuda. Y Él se hace responsable de pagarla, porque Él es el garante. Ahora, si Él se hace responsable de pagarla, ¿quién tendrá que pagarla? Él mismo. Él se haría hombre para salvarnos. ¿Qué pasó con la muerte de su cordero? Contrariamente a lo que enseña el falso evangelio, Dios no castigó a Jesús por nuestros pecados. Jesús no le pagó a Dios con su sangre. No nos redimió del castigo de Dios, ni sació el ansia de justicia de Dios, sino Dios pagó nuestro rescate con la sangre de su cordero. ¿A quién le pagó? Al que nos había esclavizado. ¿De quién éramos esclavos? ¿Quién era el príncipe de este mundo y se enseñoreaba de los hombres? Satanás. A él le pagó. Al que nos había esclavizado, nos acusaba y nos reclamaba como propios. Al que no podía reclamar nada de Jesús, e incitó a los impíos a matarlos. Entonces, al matar Satanás a Jesús, sobre el que no tenía ningún derecho, porque Jesús tomó nuestro lugar, ¿qué pasó? Y tiene que liberarnos a nosotros. Eso pasó en la cruz, por eso fue despojado, porque Jesús lo venció en la cruz. Y ahora, una vez que fuimos redimidos, Satanás no puede decir nada, no puede acusarnos más, por eso fue echado del cielo y no pudo ir más a la presencia de Dios a acusarnos, ni a reclamarnos como propios, como hacía en el tiempo de Job. Y fíjense lo que dijo Jesús en Juan 14, 30 al 31. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Y Jesús lo reconocía como el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. Ahora, ¿nosotros tiene algo? Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón viene de él. Y nos reclama. Y no solamente nos reclama, sino nos acusa, diciendo que somos pecadores. Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Qué haría Jesús? Tomaría nuestro lugar como esclavo. ¿De quién? Del pecado. Y sufriría la muerte, las consecuencias del pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos liberados de la esclavitud del pecado y pudiéramos elegir ser hechos hijos de Dios. O elegir volver a ser esclavos del pecado, como dice Pablo, Rey Romanos, eso es claro. Luego de hacerse hombre, como el antitipo del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, luego de redimirnos y manifestar su justicia en la sangre del macho cabrío, con la cual el santuario será purificado de todos los pecados perdonados por él a sus hijos, en el día en el que él será juzgado y declarado justo,
Llega el tiempo del nuevo pacto, y en el tiempo del nuevo pacto, durante el año de la buena voluntad de Jehová, Dios pudo empezar a santificar o perfeccionar a los hombres que creyeran al Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios, y quisieran nacer de él y ser hechos parte de su reino, del lugar de su santuario, para que él los transformara a imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, escribiendo su ley en sus mentes y en sus corazones. Y por supuesto, esto es lo que Satanás quiere impedir que pase, pero en ese tiempo no podía impedirlo. Y sabemos, como dice Pablo en Romanos 8, 28, 29, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese era el objetivo de Dios. No satisfacer su justicia con un castigo. ¿Qué estaba buscando? A sus hijos, que habían sido corrompidos por el pecado, quería restaurarlos a su imagen. Porque ese es el objetivo de Dios. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hijos de Dios. Esta obra es la verdadera solución a los problemas del hombre, la obra que puede transformarlo al hombre en un árbol bueno, que da frutos buenos. Y necesitamos que sea hecho a nosotros a tiempo, antes que, como en los días de Noé, primero se cierre la puerta y luego venga el diluvio. ¿Y qué va a pasar en ese tiempo? Dios nos va a juzgar. Y como dice Jesús en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto, o sea, si no llegamos a creer el Evangelio, en el verdadero, y no tenemos buen fruto, vamos a ser cortados y echados en el fuego. Si seguimos siendo árboles malos en ese tiempo, cuando se cierra la puerta y Jesús viene como ladrón, no vamos a ser dejados en el campo del Padre Familia. Y justamente la obra que Dios hacía, transformando árboles malos en árboles buenos, transformando hijos de Satanás en sus hijos, es la obra que Satanás logró detener cuando echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y es la obra que quiere impedir que se reanude en medio del pueblo de Dios, para que el pueblo adventista no llegue a ser parte del pueblo que conoce a su Dios y no sea hecho parte de su reino, del lugar santuario, para que los lugares asolados no sean reedificados. Quiere impedir la misión del pueblo adventista. Entonces, toda la mentira que vemos introducida en medio de la iglesia adventista, que viene de la mesa de los borrachos, es para impedir justamente que el pueblo adventista recupere el conocimiento de la verdad. Ahora, Jesús asoció el tiempo Noé con el pueblo adventista. Y entender qué es lo que ocurrió en el tiempo de Noé y del diluvio es esencial para nosotros, dado que en su sermón profético de Mateo 24 y 25, Jesús anunció que el tiempo de su venida como ladrón sorprendería al pueblo de la iglesia remanente del mismo modo en el que el momento en el que se cerró la puerta del arca y después la llegada del diluvio sorprendieron al pueblo antidiluviano. En su sermón, Jesús habló de varios periodos de tiempo y de eventos puntuales y específicos, las señales de los tiempos, que nosotros podríamos comprender cuando leyéramos y entendiéramos la profecía de Daniel. Estos periodos de tiempo los podemos ordenar del siguiente modo. El primero, habría un periodo de tardanza, porque la historia, justamente el relato de Jesús, empieza cuando las vírgenes salen a recibir al esposo, y tardándose al esposo, cabecean todas y se duermen. Después vendría el periodo que sería principio de dolores, cuando las vírgenes serían despertadas, cuando vieran las señales que les indicarían que esa es la última generación. Después viene el tiempo de tribulación o el tiempo de angustia, la gran tribulación, que es el tiempo de angustia de Jacob, y finalmente viene la fiesta de bodas del Cordero. Ahora, el tiempo de tardanza nosotros ya lo estudiamos y lo conocemos. Este periodo comenzaría cuando las 10 vírgenes salieran a recibir al esposo, como leemos en Mateo 25, 1 al 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, sus Biblias, salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, todas. Entonces, ¿qué pasaría? En este periodo de tardanza, después de que todas las vírgenes se durmieran, deberían cumplirse todas las profecías que anunciaban lo que sucedería mientras los siervos del Padre de Familia estuvieran durmiendo, y el pueblo adventista debería llegar a estar en la condición del ángel de la Odisea. ¿Y qué pasaría? Como dijo Jesús, vendrían a nosotros lobos vestidos de oveja.
de ovejas. ¿Quiénes son estos lobos? Son siervos de Jezabel. Porque justamente el objetivo de Jezabel sería darnos a beber de su vino. Y sería sembrar la semilla de la cizaña en el campo del padre de familia. ¿Y cuál es ese campo? Son nuestros corazones. Y al pueblo de Dios se le estaría dando a comer y a beber la comida y la bebida de los borrachos. Y se le estaría invitando a entrar por la puerta ancha, como Jesús lo indicó. Y en su ceguera, el pueblo de la iglesia remanente se creería rico. Él creería que conoce la verdad, sin saber que lo que le vendieron en la Odisea es lo que lo tiene en su condición: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, pero este pueblo sería despertado. ¿Y cuál es el periodo de tardanza? Fíjense, 1844 Dios llama a su pueblo. Acá empieza el tiempo de mora o tardanza. Y después entraría el hombre escobilla, como Dios le mostró en la escuela. ¿Y qué pasa cuando entra el hombre escobilla? Satanás lo ve y empieza a actuar. Por eso empiezan a brotar las hojas de la higuera, las cosas que Satanás hace preparándose para la batalla. Y este es el tiempo que es principio de dolores. Porque lo que estamos sufriendo ahora, por lo cual hay hermanos nuestros que están muriendo, que es el COVID y toda esta pandemia que hay, es una de las cosas que Jesús dijo que estaría pasando en este tiempo. Y este es el periodo donde tenemos que prepararnos. Porque este periodo de principio de dolores va a llegar a su fin como el ladrón en la noche. Y va a ser como los días de Noé. Y después de eso va a venir el tiempo de angustia, donde tenemos que predicar el fuerte pregón. Pero el trigo y la cizaña son separados aquí. Y ya en ese tiempo va a haber 144.000 columnas en el templo de Dios, los que hayan recibido el sello de Dios. Por eso este tiempo es esencial para nosotros, y entender esto es especial para nosotros. De nada, bienvenido. Sergio se quería conectar, pero me parece que no sabe cómo. Bueno, explicarles pues. Pero le dije que me mande su número, su nombre. Usuario Skype y lo que se ha conectado. Bueno. Pero no. Ahora, fíjense, esto es lo que Dios dijo que iba a pasar. Y al final del principio de dolores va a ser como los días de Noé. Bienvenido, Octavio, feliz sábado. Entonces, a ver, ¿qué pasaría en el principio de dolores? Como dice Jesús, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuáles son las señales que nosotros ya vimos y que nos muestran que este principio de dolores? No solamente el COVID, hay eventos específicos muy claros, como el que el 14 de febrero de 2010 anuló la herida de muerte a la bestia religiosa, porque los protestantes reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y se unieron a ella en puntos comunes de doctrina. Y el 27 de octubre del 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa. La gran imagen de Baal fue formada porque se unieron todas sus partes. Esa imagen fue puesta en pie y empezó a ser adorada. Eso nos indica que estamos en el tiempo de los dedos de los pies, en el tiempo de la última generación. Entonces, todas esas señales nos muestran dónde estamos. Y este periodo, donde todavía Dios retiene los vientos, va a terminar cuando venga la primera trompeta, cuando el pueblo de Dios haya sido sellado, probado y sellado, y Dios empieza a soltar los vientos. Y llega el tiempo. Sí. Pero oye, esto no es, esta es la vieja, ¿no es cierto? Sí. Esto no es. No, eso es otro. No sabe cómo entrar. Bueno. Ahora, fíjense que este es el periodo previo a su venida como ladrón y al comienzo del tiempo de angustia, en el que, primero, empezarían a brotar las hojas de la higuera que nos mostrarían que la nuestra es la última generación y que la venida de Jesús como ladrón está a las puertas. Serían las señales de los tiempos que darían lugar al clamor de medianoche, que, como el mensaje de Noé y el de Elías, despertaría a las vírgenes dormidas. Como leemos en Mateo 24, 32 al 36. Dice Jesús: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis, porque fíjense, lo que Jesús anuncia es que veríamos las señales en los tiempos.
Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, este es el periodo previo al tiempo de angustia, al tiempo de tribulación. Y Jesús dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. ¿Por qué? Porque esto es parte del mismo sermón profético. Alguien vio las señales de los tiempos y empieza a despertar a sus hermanos. Porque esta es la última generación. ¿Y a quién va a sorprender como ladrón? A nosotros, al pueblo de la iglesia remanente, no al pueblo que está en Babilonia, a nosotros. Entonces ahí viene el mensaje, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Y por qué hay que arreglar sus lámparas? ¿No? Como Jesús lo anunció en el Apocalipsis 11, porque nuestras lámparas son los cadáveres de los dos testigos y Dios nos indicó cómo arreglarlas. Y tendríamos que arreglarlas para que la luz de nuestras lámparas nos guiaran por el camino angosto que nos va a llevar a la ciudad de Dios, para estar preparados y poder entrar con el esposo a las bodas. Por eso a partir del clamor de una noche se escucha el mensaje de Elías y los siervos fieles deberían darles el alimento a tiempo a sus hermanos. ¿Para qué? Primero, arreglen sus lámparas. O sea, tienen que saber por qué tienen que arreglar sus lámparas y cómo arreglarlas. Segundo, vean el camino angosto que los llevará a la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Elena en su primera visión. Y tercero, lo recorran, mientras le dan el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. O sea, porque tienen que unirse al clamor de medianoche. Como en el tiempo de angustia, los que salen de Babilonia tienen que unirse al llamado del espíritu de la esposa. En este tiempo, el que se despierta, tiene que empezar a despertar a sus hermanos y a recorrer ese camino angosto, hasta llegar a la cima del monte Sión y entrar con el esposo a las bodas. Por eso Jesús dice en Mateo 24, 45 al 47, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Para qué? Para que les dé el alimento a tiempo. ¿Qué alimento? El que no le van a estar dando los siervos malos, porque habría dos grupos, uno que estaría comiendo y bebiendo la comida y la bebida borrachos y le estaría dando ese alimento al pueblo de Dios, pero Dios quiere que sus siervos conozcan cuál es la verdad después de arreglar sus lámparas y les empiecen a dar el alimento a tiempo, el verdadero, a sus hermanos. Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. ¿Hasta cuándo? Tienen que darle alimento a sus hermanos, hasta que Jesús venga a buscarlo como ladrón. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y ese alimento es la verdad echada por tierra por el hombre pecado. Es el Evangelio eterno, cuyo conocimiento habrían recuperado y después deberían predicar el mundo entero. Es el Evangelio del reino de Dios. ¿Y qué pasaría? Habría siervos malos que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos de la mesa de los lobos que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas y ocultarían y negarían las señales de los tiempos, diciendo, mi Señor se tarda en venir. Aún no va a venir. ¿Por qué? Porque el que despierta a sus hermanos le muestra lo que pasó, las señales de los tiempos, las hojas que ya brotaron. Y empezarían a perseguir y a golpear a los siervos fieles para impedirles hacer su obra. ¿Qué pasaría con ellos? Cuando uno une todo lo que Jesús dijo, habrían entrado por la puerta ancha. Estarían recorriendo el camino espacioso que lleva a la perdición y se convertirían en hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque en vez de ser transformados a imagen de Jesús, en vez de Dios poder escribir en sus mentes justamente su ley, el que reforzaría su obra sería el príncipe de este mundo. Entonces, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿cuál es la comida y la bebida de los borrachos? Es la comida y la bebida que los lobos trajeron a la iglesia adventista. Es la comida y la bebida de la mesa de Jezabel. Es la comida y la bebida del rey de Babilonia. Es la comida que Daniel y sus compañeros dijeron que no iban a comer. Y los que la comieron, cuando Nabucodonosor levantó la imagen, se postraron y la adoraron.
Y esto tiene que pasar ¿dónde? En medio de la iglesia remanente. Ahora, y lo interesante es esto, que en nuestros días sería como en los días de Noé. A pesar de oír el mensaje de Noé, el mensaje de los siervos fieles, no habría angustia ni tribulación. Y los hombres seguirían casándose y dándose en casamiento. Seguirían trabajando normalmente, sin hacer caso al mensaje que estarían escuchando, hasta el día en el que se cerrara la puerta y fuera quitado el continuo. El equivalente al día en el que no entró en el arca y se cerró la puerta. Como leemos en Mateo 25, 10 y 12, y este paralelo lo hizo Jesús. Pero mientras ellas, ¿y quiénes son ellas? Los adventistas, iban a comprar. Los adventistas que no tenían aceite, que no tenían fe, y por eso no podían arreglar sus lámparas, y sus lámparas no guiaban sus pies por el camino angosto, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, porque sus lámparas las guiaron por el camino angosto, y llegaron al final del camino, entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ahora, no las conozco. ¿Por qué? Las llamé y no hicieron caso a mi llamado y no me abrieron la puerta. Ahora, ¿a quién le abrió la puerta? Vamos a ver que a otro. Y Jesús dice, justamente porque está hablando del mismo evento, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Habría angustia? No. Esto no es lo que ocurriría cuando Jesús viniera en las nubes de los cielos, sino antes que empezara el tiempo de angustia. ¿No? Porque ahí Él viene como ladrón. Hasta el día en que no entró en el arca. ¿Y qué pasó? Estaban todos ahí de fiesta y vieron que no entró en el arca, se cerró la puerta. Y después, como no pasaba nada, se burlaban de Noé. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿esto dónde ocurre? ¿En Babilonia? ¿En las iglesias protestantes caídas? No, es una profecía de lo que ocurriría en la iglesia remanente, en medio del pueblo adventista el séptimo día. Después de que las vírgenes sensatas y los siervos fieles entraran con el esposo a las bodas, después de cerrar la puerta y Jesús confesara el nombre de los vencedores en las bodas, llegaría el tiempo de su venida como ladrón. Ese evento sería el equivalente a la venida del diluvio que se los llevó a todos. Como en el tiempo del diluvio, cuando las vírgenes sensatas quisieran entrar, ya sería tarde. La puerta estaría cerrada. Hay un micrófono abierto, si se fijan bien, por favor, así lo cerramos. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Noé? Y nosotros sabemos que hubo pocas generaciones de Adán a Noé. Y en nuestra lección está esta pregunta: ¿qué le hizo el pecado a la creación de Dios? Inmediatamente la maldad creció y dio fruto en el hombre. Y en la primera generación de los hijos de Adán y Eva, Caín mató a Abel. En esa generación ya dio fruto. ¿Y qué fruto dio? Un fruto terrible, mostrando cuál sería el fruto que se vería en la simiente de la serpiente, en los hijos del diablo. Y Juan lo dijo claramente, 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios, la simiente de la mujer, y los hijos del diablo, la simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué tiene escrita en la mente del corazón? No tiene escrita la ley de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esto es lo mismo que hizo Roma, cuando asesinó a los miembros de la iglesia primitiva. En el tiempo del diluvio, como ocurrió con Lucifer, cuando su corazón se llenó de iniquidad y pecó, la maldad se había extendido tanto en el corazón de los hombres que todo pensamiento de los hombres era únicamente del continuo al mal. Todos los hombres eran parte de la simiente de la serpiente, salvo uno, Noé. Él era el remanente de los hijos de Dios. Y eso es claro. Ahora, ¿por qué Dios actuó como actuó? Veamos como lo que relata el Génesis.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No había quedado rastro alguno de lo que estaba escrito originalmente ahí. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque vio el estado en el que el pecado había subido a sus hijos y le dolió su corazón, porque amaba a sus hijos. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque le dolió al hombre a Dios ver la condición del hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Como en el tiempo de Job, y esto es importante, mientras Dios tuviera un remanente entre los hombres, mientras existiera un hombre justo, uno solo, no un hombre bueno, porque no había ninguno bueno, sino uno que se acordara de Dios y de su pacto, habría esperanza para la descendencia de Adán y Eva. De él vendría el Mesías de la promesa, la simiente prometida, el primer hombre que sería un árbol bueno. ¿Qué pasaría con esa mala generación? Como posteriormente tuvo que hacerlo con los hombres de Sodoma y Gomorra, Dios tendría que raer a los impíos de la tierra. No porque, como indica nuestra lección, sus pecados eran algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar, ya que Satanás y sus ángeles habían llegado a profundidades mayores de corrupción y no habían sido destruidos, sino lo hizo para preservar a la tierra y al remanente, del que vendría el Mesías, de la extrema corrupción en la que el pecado había sumido a toda esa generación. Porque de ese modo logró repoblar la tierra con personas que no habían llegado a ese nivel de corrupción. ¿Y qué hizo Dios antes de que cerrara la puerta del arca y llegara el diluvio? Como lo haría en nuestros días con sus siervos fieles, Dios mandó a Noé a predicarles a sus hermanos, anunciándoles lo que iba a pasar, para que tuviera oportunidad de arrepentirse, entrar en el arca y ser salvos. Y se lo comunicó a Noé, como está descrito en Génesis 6, del 9 al 18. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Y esto es importante, que era un varón justo. No bueno, sino justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces habría un remanente que salvaría. ¿Quiénes serían? Los animales que entraran en el arca y los hombres que entraran en el arca. Y la promesa era, ¿para quién? Para Noé y para el que creyera justamente en el mensaje que Noé predicaría por 120 años. Ahora, ¿por qué Noé es llamado varón justo? Perfecto en sus generaciones, que caminó con Dios. Porque tuvo fe en Dios. Preparó el arca, por 120 años pregonó la venida del diluvio y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, como leemos en Hebreos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿por qué Noé fue declarado justo? Por la fe. Porque creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. E hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Ahora, nuestra lección pregunta, ¿podría decirse lo mismo nosotros? Que somos justos, perfectos y que caminamos con Dios.
Y la respuesta es clara. De ninguna manera puede decirse esto de un ángel de la Odisea, que es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. ¿Y por qué está desnudo? Porque no está vestido con el manto de la justicia de Cristo, porque no es justo y tampoco anda con Dios. Y a Jesús lo dejó afuera, pero se cree rico y cree que conoce a Jesús. Pero sí podrá ser dicho de los siervos fieles a Dios, los que en la última generación llegarán a ser los primeros 144.000 sellados del pueblo de Dios. Como Jesús dice en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Estos son los que van a estar con Jesús en la cima del monte de Sión, y que, como Dios les mostró en Juan en su primera visión, van a haber entrado por la puerta estrecha y van a haber recorrido el camino angosto, siguiendo las pisadas de Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿Se cumplió el anuncio de Dios, el anuncio del diluvio? Sí, exactamente como Dios lo había anunciado. Como leemos en Génesis 7, versículos 1, 4, 5 y 23. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Él le dijo, ahora es el tiempo de entrar, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces, ¿qué pasó? Noé y los animales entraron en el arca, cerró la puerta y pasaron 7 días, hasta que vino el diluvio. Y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y por supuesto, esta historia es un tipo. Lo que ocurrió con el tiempo Noé es una profecía de lo que ocurriría con la última generación del pueblo adventista, en la que, primero, y esto es claro, crecerían juntos, ¿qué cosa? El trigo, los adventistas que entraran por la puerta estrecha y recorrieran el camino angosto que lleva a la vida. Por eso Jesús nos dice, no entren por la puerta ancha, busquen hasta encontrar la puerta estrecha, porque solo el que entra por esa puerta puede recorrer el camino angosto que lleva a la vida y crecer hasta tener fruto, y también crecería la cizaña, los adventistas que entraran por la puerta ancha y recorrían el camino espacioso que lleva a la perdición. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien recibe agua? Recibe un Espíritu Santo, el falso o el verdadero, y ese Espíritu Santo hace germinar la semilla de trigo o la semilla de la cizaña, y uno se convierte en parte del templo de Dios o en parte de la sinagoga de Satanás. Por eso es muy importante, como Jesús nos dice, que nos aseguremos de conocer cuál es la puerta estrecha para entrar por ella y no entrar por la puerta ancha. Y después las plantas de trigo y las plantas de cizaña llegarían a tener fruto porque crecerían juntas en el campo del padre de familia. Y justamente, ¿quiénes serían estas plantas? Serían, por un lado, los hijos de Dios, que habrían escuchado las palabras de Jesús, las habrían guardado y habrían llegado a tener su nombre escrito en su frente, porque su ley estaría escrita en su mente y en su corazón. Habrían llegado a ser árboles buenos, como Jesús, y habrían dado buenos frutos. Entonces, eso es lo que pasaría en la iglesia adventista, porque como Jesús tendría escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, como leemos en Salmo 48. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, pero eso pasaba con Adán y Eva y dejó de existir cuando pecaron. Pero volverían a existir personas que tuvieran la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Y el primero, ¿quién fue? Jesús. Y por eso Él nos dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y la única forma de amar como Jesús
es tener el amor de Jesús, oro refinado a fuego en nuestros corazones. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, tienen que volver a existir árboles buenos, y ese es el evangelio verdadero, es la promesa de Dios. Y también estarían los otros, las plantas de cizaña, los hijos del malo, que habrían escuchado las palabras de Jesús, no las habrían guardado, y habrían entrado por la puerta ancha y habrían recibido poder, habrían hecho señales y milagros con las cuales habrían engañado a sus hermanos y habrían llegado a conocer las profundidades de Satanás. Habrían perseguido y golpeado a sus hermanos y se habrían convertido en hacedores de maldad. Y el tercer periodo, el tercer evento, es que en el tiempo de la siega, cuando Jesús viniera como ladrón en la noche, serían separados definitivamente el trigo de la cizaña, pero ya estarían maduras. Y como Jesús dijo en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto, o sea que sigue siendo un árbol malo, es cortado y echado en el fuego. ¿Quién va a quedar en el campo de padre familia? Solo los árboles buenos, solo los árboles a los que Dios transformó a imagen de Jesús, solo los árboles que tienen escrita la ley de Dios en la mente y en el corazón. Y en Mateo 7:22-23 leemos, muchos, ¿quiénes? Los muchos que habrán entrado por la puerta ancha. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y los habrán hecho? Sí, claro que sí. ¿Habrán recibido poder? Por supuesto que sí. ¿Y quién se los habrá dado? Jesús, no. Y entonces les declararé, nunca os conocí. No entraron por la puerta estrecha, entraron por la puerta ancha. Al que conocieron es a quién. No a mí, al falso Jesús, al anticristo. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad, plantas de cizaña, árboles malos. Y eso va a ser triste. Ahora, lo triste es que muchos adventistas vayan a entrar por la puerta ancha. Pero la profecía se tiene que cumplir. Simplemente Dios anuncia lo que Él sabe que va a pasar. No porque los adventistas estemos condenados a entrar por la puerta ancha, sino que muchos van a elegir entrar por la puerta ancha. ¿Por qué? Tendrá cada uno su propio motivo, pero será una elección consciente. Y en Mateo 10, 13, 40 al 43 Jesús dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. O sea, el fin de la iglesia militante. Después solo va a quedar la iglesia triunfante. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, no de Babilonia, de su reino, a todos los que sirven el tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después del zarandeo final, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Llega el tiempo del fuerte pregón, y los que reciben la lluvia tardía resplandecerán como ¿quién? Como Jesús, como el sol de justicia en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y ese es el tiempo en el que va a llegar y va a ser como los días de Noé. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como ladrón en la noche, no la segunda venida, sino la venida como ladrón. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que, ¿qué pasó? No entró en el arca. ¿Y quién van a entrar con el esposo de las bodas? Las vírgenes sensatas. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso, justamente estas palabras de Jesús son claves para nosotros, porque tenemos que oírlas y guardarlas. Porque el que oye las palabras de Jesús y las hace va a construir su casa sobre la roca. Pero el que las oye y no las hace, como hombre imprudente, va a terminar construyendo su casa sobre la arena. En ese tiempo, solo los 144.000 sellados serán parte de la iglesia remanente, de la iglesia triunfante. Y solo ellos podrán recibir la lluvia tardía e ir con Jesús a la batalla, como Dios le mostró a Elena, y está en Primeros Escritos, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ahora,
si alguien es un árbol bueno, es porque refleja plenamente la imagen de Jesús, porque tiene el amor de Jesús en su corazón. Compró de él oro refinado en fuego, no solamente vestiduras blancas para vestirse. Y por supuesto que esto tiene que ser posible, porque es el verdadero evangelio, y Satanás es el que lo quiere negar. Y dice Elena, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse al día del Señor y vivir en su presencia. ¿Y a cuántos? ¿A cuántos qué? ¿A cuántos adventistas? Vi sin amparo en el tiempo de angustia. ¿Habían descuidado la preparación necesaria? ¿Estaban preparados? No. Y por lo tanto, no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. ¿Y qué va a pasar cuando vean las señales que comenzó el tiempo de angustia? Y las vírgenes insensatas van a querer entrar, golpear, golpear y golpear. ¿Y van a dejar de asistir a la iglesia? No, por supuesto que no. Ahora, pero la puerta ya se cerró para ellas. Y al empezar el tiempo de angustia, como Dios les mostró en el Juan, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Qué estaban haciendo los siervos fieles? Dándoles el alimento a tiempo a sus hermanos. Y ahora tienen que ir a predicar el fuerte pregón a Babilonia. Y tienen que proclamar más plenamente qué cosa el sábado. Porque el sábado es un tipo del Evangelio del Reino de Dios. Porque del que entra en el sábado de Dios, en el Reino de Dios, descansa de sus obras y empieza a hacer otras obras, las que Dios tiene que preparadas para él, siguiendo las pisadas de Jesús. Y Dios le mostró esto a Elena. Esto enfureció a las otras iglesias. ¿Y a quién? A los adventistas nominales. Porque ¿qué va a pasar con los muchos que no reciban la lluvia tardía? Y van a seguir asistiendo a nuestra iglesia. Van a seguir siendo adventistas nominales. ¿Y qué va a pasar con ellos? Y ya son árboles malos. ¿Y qué va a hacer Satanás con ellos? Lo va a hacer perseguir a sus hermanos, como Dios les mostró en el Juan. Van a ser los más encarnizados enemigos de los que prediquen el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Por qué? Porque el que sale de Babilonia se une al llamado del espíritu de la esposa y empieza a decir, ven, y empieza a hacer la misma obra como obrero de la obra undécima, porque todos tienen que hacer la misma obra y todos van a recibir la misma paga. Van a llegar a ser como su Señor, como es Jesús. El siervo no es más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su Señor, porque esa es la promesa. Porque todos los sellados de la última generación van a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y esto es importante que lo entendamos porque Dios lo reveló para nuestra salvación, como en el tiempo de Noé. Noé predicó lo que iba a pasar. Y los antediluvianos vieron las señales. ¿Cuáles fueron las señales más claras? Cuando vieron que los animalitos venían de dos en dos y entraban en el arca. Dos parejas de animales impuros y 7 parejas de animales puros. Venían solos y iban entrando al arca. Y después vieron que Noé y su familia entró al arca. Y a pesar de que eso los asombró, no quisieron entrar. Y no se arrepintieron de sus pecados hasta que se cerró la puerta. Lo mismo va a pasar ahora. Pero en el pueblo adventista todos vamos a tomar una decisión consciente, porque todas las vírgenes van a ser despertadas. Por eso es importante que entendamos justamente todo lo que Dios anunció para prepararnos, porque la promesa de Dios es clara y es segura. El que quiera prepararse, el que quiera tener la preparación necesaria y recibir el sello de Dios, va a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Buscar hasta encontrar la puerta estrecha, entrar por ella y recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Mientras le da el alimento a tiempo a sus hermanos, el verdadero alimento. Porque, por supuesto, el verdadero alimento no es la puerta ancha, ni es el camino espacioso. Porque es otra puerta, y es otro camino, y es otro lugar el que tienen que entrar. Y eso
justamente tenemos que predicarlo porque es el significado del mensaje de los 3 ángeles. Bueno, que tengan un hermoso y feliz sábado y que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Bueno, ya terminamos de estudiar nuestra lección y ahora vamos a parar la grabación.